Muy bien, gloria al Señor. ¿Qué tal estáis? Bien. Los niños van con Elder, los mayores. Pues hoy tenemos la Santa Cena, vamos a conmemorar, vamos a celebrar, como queráis llamarlo. Y me ha parecido oportuno dar alguna enseñanza acerca de esto, ¿no? Porque seguramente si te preguntasen a ti y tuvieras que explicar a alguien por qué haces y por qué celebras la Santa Cena o la Cena del Señor, hombre, algo le dirías, pero no sé si tendrías un argumento bíblico para hacerlo, ¿no? Y es importante que nosotros como cristianos sepamos por qué hacemos las cosas. ¿Vale? No solamente por emoción, no solamente porque otros lo hacen, sino Dios quiere que nosotros como creyentes seamos conscientes de por qué hacemos las cosas y que tengamos un conocimiento. Siempre desde el principio Dios ha querido que su pueblo sepa de Él y siempre ha querido que su pueblo esté informado y sea consciente de las cosas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que sepamos en qué camino estamos. Una de las pocas, no sé cómo llamarlo, porque no es un sacramento, de las pocas conmemoraciones que tenemos en la Biblia, los creyentes, en el Antiguo Testamento había muchas, pero en el Nuevo Testamento hay muy pocas. Nosotros tenemos el bautismo de cuando nos bautizamos en agua y tenemos la Cena del Señor, poco más, porque el matrimonio eso es anterior a la ley, es anterior a todo, pero como del Nuevo Testamento que los cristianos celebraban o conmemoraban era esto, la Cena del Señor y el bautismo de los mayores. La Cena del Señor, la Santa Cena, como queréis llamarlo, es un símbolo. ¿Vale? No tiene un poder mágico. Algunos creen darle poderes mágicos a las cosas, ¿no? La Iglesia Católica enseña que cuando partimos el pan, la famosa hostia que dan en las misas, que eso se convierte realmente en el cuerpo de Cristo, es lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? Se convierte, ese trocito de pan, se convierte realmente en el cuerpo material de Jesús, pero eso no lo vemos en la Biblia ni en ningún sitio y nos parece hasta de chiste, ¿no? Que un trozo de pan se convierta de repente en el cuerpo de Jesús, ¿no? En el cuerpo físico de Jesús. Entonces eso, bueno, viene, no me voy a meter ahí, pero esa es una de las enseñanzas que hay, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Bueno, vemos entonces que se nos exhorta a celebrar esta conmemoración. Luego lo veremos cuándo. No tampoco hay un momento, si es una vez a la semana, si es una vez al mes. Luego lo veremos también eso, pero vamos a ir viendo un poco de dónde surge esta conmemoración, de dónde viene, ¿no? Vale. ¿Dónde encontramos esta enseñanza? Aquí. Mientras comían, Jesús tomó el pan y después de bendecirlo, lo dio a los discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después también tomó la copa de vino, la bendijo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. También os digo que ya no beberé de este fruto de la vid. Bueno, ¿cuándo sucede esto? Sucede justo la noche que Jesús va a ser entregado y al día siguiente va a morir. Eso hay que saber dónde estamos aquí, ¿no? Entonces, esa noche Jesús celebra una cena con los 12 y en esa cena hace esto que vemos aquí. Toma el pan, parte del pan, lo reparte y dice, esto representa, es un símbolo, representa mi cuerpo que va a ser molido, que va a sufrir por vosotros, y después les pasa el vino y tomar un poquito cada uno, porque eso representa, no es que sea mi sangre, representa la sangre que yo voy a derramar. Claro, cuando Jesús dice esto, los 12 no sabían de qué estaba hablando. ¿Entiendes? ¿Pero de qué hablas? ¿Pero de qué hablas? Esto es una cena que estamos aquí los 12. ¿Y tú por qué nos dices ahora esto? ¿Por qué coges el pan y dices esto? ¿Y por qué coges el vino y dices esto? Bien. En 1 Corintios, Pablo enseña esta misma cosa. Dice que porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esta noche que estamos hablando, tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió, lo mismo. Y luego dice, cada vez que lo hagáis, anunciéis la muerte de Jesús hasta que Él venga. Como todavía no ha venido,
Por eso es que los cristianos seguimos celebrando la Santa Cena. La celebramos para conmemorar este evento de la muerte de Jesús y porque todavía no ha vuelto. Ese es el motivo por el que lo hacemos. ¿Vale? Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Y por qué eligió esa noche y no eligió otra noche? ¿Y por qué Jesús murió ese día y no murió otro día? Siempre decimos que la vida de Jesús es todo muy intencional. O sea, Jesús estuvo 3 años aquí en su ministerio, pero todo era muy intencional. No es que pasaba porque sí, no es que murió ese día porque sí, no es que esta noche cenó porque sí, era todo muy intencional y veremos por qué. Vale, ¿qué estaban celebrando Jesús y los suyos? ¿Qué cena era esa? ¿Era una cena normal? ¿Era una cena de cualquiera de la semana? ¿Era una cena especial? ¿Qué cenas? ¿De qué estaban celebrando? Ellos estaban celebrando la Pascua judía, el Pesha. ¿Has oído hablar de la Pascua judía? Vale, eso es lo que estaban celebrando ellos. Los judíos, como vamos a ver, y lo siguen haciendo todavía, hoy también lo siguen haciendo, porque es una tradición de ellos. Celebraban la noche en que los israelitas salieron de Egipto. Eso es lo que estaban celebrando. ¿Has visto la película de Moisés? Los 10 mandamientos. ¿Se has visto, no? Bueno, hay un momento en la película que se ve que los judíos salen. ¿Te acuerdas de esa escena? Salen todos. Pero ¿de dónde salen estos judíos? Salen de Egipto. ¿Y por qué salen de Egipto? Hombre, porque eran esclavos. Era un país dentro de otro país esclavizado. ¿Cuántos salieron? ¿100, 1000, 2000, 3000? Se calcula que 2 millones. Tú imagínate casi toda la población del País Vasco, que es mucha gente, saliendo de Egipto. Una noche a todo correr, a toda pastilla. Vale, entonces, ellos en la Pascua celebran la salida de Egipto de la esclavitud. Egipto en la Biblia siempre se identifica como el pecado. Egipto, el pecado, es bueno, teológicamente se considera así, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos tal. Ahora, lo interesante aquí de todo esto es lo que pasó esa noche. Eso es lo que tenemos que nosotros entender, saber, para entender lo que celebramos en la Santa Cena. ¿Qué pasó esa noche? Pasó que va Moisés a Egipto, habla con Faraón, ¿te acuerdas? Dice, deja ir a mi pueblo. No dice eso, deja ir a mi pueblo. ¿Te acuerdas de la película? Lo vas a ver. Y Faraón no le deja ir, no les deja ir. Las plagas de Egipto, ¿te acuerdas? Las plagas de la sangre, la plaga de los mosquitos, la plaga de un montón de plagas. Y llega un momento en que Faraón se ha endurecido y ya está muy enfadado con Moisés y que no. Y entonces Moisés le dice, mira, hay una última plaga. Después de esta, dejarás ir a mi pueblo. ¿Y cuál era la última plaga? La última plaga es que todos los hijos primogénitos de todas las casas de Egipto iban a morir esa noche. Esa era la plaga, ¿entiendes? Todos los hijos primogénitos, o sea, si tú una familia eran 6, el primogénito, el primer nacido, iba a morir. Tanto de los israelitas como de los egipcios. Todos iban a morir. Iba a pasar al ángel de la muerte y todos iban a morir. Excepto los que en el portal de su casa pintasen esto de rojo. ¿Y qué era esto rojo? Esto rojo era la sangre de un cordero. Moisés les dice, juntaros por familias, si sois poquitos, sacrificad un cordero, la sangre la echáis en un cubo y luego no había brochas, utilizaban como unas hierbas y con esas hierbas tenéis que pintar la puerta de vuestras casas. Por fuera, los marcos, los dinteles, ¿no? Dice, porque esta noche pasará el ángel de Dios y toda la casa donde no haya esto, el primogénito muere. Tanto de judíos como de egipcios. La Biblia dice que algunos egipcios también lo pintaron. Escucha. Algunos egipcios que eran vecinos de judíos dijeron, ¿qué estáis haciendo?
Y los judíos le dicen, Dios ha dicho que como no pintes esto de rojo, con la sangre tu hijo se muere. Y lo pintaron también. Y seguramente hubo judíos que no lo pintaron, porque no creyeron. Pero bueno, ¿qué estás contándonos, Moisés? Que porque yo mato un cordero y pinta ahí y tal, pero eso no. Y no creyeron. Pero los que creyeron se juntaron, mataron el cordero, metieron la sangre dentro del barril y pintaron sus casas. La cuestión es que Faraón no lo pintó. En su palacio no lo pintó. Pasó el ángel del Señor, como había dicho, cuando anocheció, y dice que hubo un gemido tremendo en todo Egipto. Un gemido tremendo. Porque todos los primogénitos murieron. Hasta el hijo del faraón murió. Imagínate. Y entonces esto provoca que Faraón les eche definitivamente de Egipto. Les dice, llama a Moisés y le dice, como no salgas, te doy, no sé, le digo una amenaza de estas, ¿no? Te doy horas para que te vayas tú y todos. Si no, todos moriréis. Y entonces, dice la Biblia que todos salieron esa noche corriendo, pero fueron inmensamente ricos porque se fueron con toda la riqueza de Egipto, porque todos los egipcios les apremiaban para que se fuesen. Pensaban que iba a venir más muerte todavía, entonces les apremiaron, casi les echan y además les dieron oro, les dieron animales, les dieron un montón de riqueza. Así que salieron ricos, aunque salieron corriendo. Vale, eso es lo que estaban celebrando los judíos, eso es lo que estaba celebrando Jesús. Entonces, en la ley de Moisés, Dios le dice, no. Cada principio de año tenéis que celebrar era una fiesta de 7 días, 8 días, comenzaba con la Pascua, y les da unos indicaciones. Tenían que comer panes sin levadura, tenían que comer hierbas amargas, todo eso simbolizaba la amargura de Egipto. Bueno, claro, daros cuenta que cuando el símbolo te tiene que recordar algo. Entonces Dios quería que se acordasen que fueron esclavos en Egipto, que se acordasen de la amargura de la esclavitud. Los panes sin levadura, lo mismo, ¿no? Tenían que quitar toda la levadura de la casa. Bueno, era todo un simbolismo. Y esa es la cena que está celebrando Jesús. Ahora, importante, nosotros no celebramos la Pascua judía. Esto no es la Pascua judía, nosotros somos judíos. Tú no eres judío ni yo tampoco. Nosotros no estamos celebrando que salimos de Egipto porque tú no has salido de Egipto. Tú has venido de Brasil, no, pero tú de Egipto no has salido, ni yo tampoco. La Pascua era para los judíos y lo siguen celebrando los judíos, los ortodoxos, ¿vale? Porque es su tradición. Sus antepasados, así pasó. Ahora, lo interesante aquí para nosotros la pregunta es ¿por qué Jesús elige este momento? Y lo elige porque es muy significativo, tiene mucho significado espiritual. Te vuelvo a repetir, Jesús no hizo nada por casualidad. Jesús eligió sus momentos. Todos sus momentos están elegidos para que nosotros entendamos. ¿Y qué es ahora lo que tenemos que entender como cristianos de este momento? Pues vamos a ver algunas cositas. ¿Qué relación tiene con nosotros la Pascua? Pues históricamente ninguna. Ahora, espiritualmente sí. ¿Por qué? Los judíos sacrificaban un cordero a modo de expiación por sus pecados. Ahora es Cristo ese cordero que ofrece su vida por nosotros. Claro. Lo que está enseñando Jesús a los judíos es que lo que les dice, hasta ahora, durante siglos y siglos, habéis sacrificado un cordero y lo habéis hecho en esta Pascua conmemorando esto para el perdón de vuestros pecados. Pero a partir de ahora, yo soy el cordero. ¿Me entiendes? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando le vio? ¿Qué es lo que dijo? ¿Te acuerdas? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dijo eso Juan? Juan esto lo dijo 3 años antes. ¿Pero qué está hablando Juan? Juan está profetizando lo que va a pasar. Está diciendo, este que veis va a ser este Cordero. Este Cordero que va a ser inmolado, que va a ser sacrificado en la Pascua. En la Pascua. Y que le va a dar un significado muy profundo a la Pascua judía. Porque ese cordero al final que ellos sacrificaban era todo símbolo. Como dice Pablo, no quitó el pecado, no cambiaba a la gente.
lo hacían simplemente ya por tradición. Pero ahora es Jesús, dice, yo soy ese cordero. Yo soy ese cordero. ¿Entiendes? Ahora hay otro sacrificio que se va a hacer, que es el que yo voy a hacer. Y ahora se va a abrir un nuevo pacto. Y aquí es donde tenemos que entender nosotros. ¿Un pacto qué es? Un pacto es un contrato, ¿verdad? Cuando tú haces un contrato laboral, ¿verdad? Firmas el contrato. Tú te comprometes a hacer esto y tu jefe se compromete a hacer esto, ¿no? Entonces, un contrato de la vivienda, de alquiler. La que te alquila se compromete a esto, tú te comprometes. Es un contrato, es un pacto. Si no, sería un regalo. Claro, un regalo no hay pacto. Un regalo es, toma el piso, a mí no me des nada y te lo regalo. Pero un contrato no. Lo que Dios hace con nosotros es un pacto, un contrato en el que Él se compromete a unas cosas y nosotros como iglesia nos comprometemos a otras. No todo es gracia, no todo es gratis, no todo es... No. En la vida cristiana también hay compromisos, también hay cosas que nosotros tenemos que hacer, porque es un pacto. Claro, lo mayor lo hace Él porque ya te está perdonando los pecados, te está dando acceso a la vida eterna. ¿Y ahora qué espera de ti? Pues espera de ti otras cosas, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con nosotros es que Jesús elige ese momento porque Él se hace ahora el Cordero que va a quitar el pecado. De todos los hombres, no solo de los judíos ya, sino de todos. Así que fijaros qué dimensión coge esto tan grande, ¿no? Segunda cosa, los judíos fueron librados de la esclavitud de Egipto. Nosotros somos librados de la esclavitud del pecado. Claro. Jesús les dice en un momento a los judíos, vosotros sois esclavos del pecado. Y los judíos dicen, no, nosotros no somos esclavos. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos la nación elegida. Nosotros nunca hemos tenido dueño. Nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? ¿Qué les dice Jesús? El que hace pecado se hace esclavo del pecado. Tú, judío, me hablas en términos políticos, claro, sois libres, claro. Bueno, era mentira, porque estaban bajo la dominación romana, pero antes estuvieron bajo la dominación de otros, o sea que tampoco era verdad. Pero bueno, en su orgullo pensaron, nosotros están diciendo, no te necesitamos. Pero Jesús dice, hay una esclavitud que no tiene que ver con la esclavitud política, social, tiene que ver con la esclavitud espiritual, que se llama pecado. Dice Jesús, el pacto ese es para libraros de la maldición del pecado. Como cristianos no tenemos por qué estar sujetos a la esclavitud del pecado. Y bueno, pero a mí es que estas cosas me atan, yo de esto no me puedo quitar. Bueno, es verdad, es un proceso en el que vamos santificándonos, ¿no? Pero tenemos que entender esto, que una de las grandes bendiciones que nos llegan a través de la muerte de Jesús es la libertad del pecado. ¿Tú por qué tienes tu conciencia tranquila? Porque alguien ha perdonado tus pecados, ¿sí o no? Claro. Es como cuando ofendes a alguien, te queda tu conciencia, ¿no? Hasta que te perdonan. Cuando te perdonan, te quedas tranquilo. ¿A que sí? Cuando Dios te perdona, te libera de la esclavitud, de la culpa. Cuando Dios te saca de un vicio, te saca de una mala actitud, algo que te esclaviza, eso tiene que ver con el pacto. Porque ese pacto que Dios ha hecho contigo tiene que ver con que te libra de la esclavitud. A ellos les libró de la esclavitud. Por eso os digo que eligió una fiesta porque era muy significativa, era profundamente significativa para nosotros. Porque iba a ser, ellos luego lo entendieron. Esto no se entendió allí en ese momento, ¿eh? Ellos no entendían nada porque todavía Jesús no había muerto y no sabían de lo que estaba hablando. Pero luego lo hemos entendido. Bueno, así que, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que nos libra de la esclavitud del pecado. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que Dios hace un nuevo pacto con nosotros, basado en la sangre de su propio Hijo. No entramos en el pacto por obras, sino por fe. Solo el que pintó su puerta se libró de la muerte. Yo siempre digo que la fe que salva a unos condena a otros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y es verdad. Escucha, la fe que salva a unos condena a otros. ¿Habéis pensado esto alguna vez? Míralo así. Tú le hablas a alguien de Jesús. Le dices, mira, Dios te ama, te quiere perdonar.
Y esa persona te escucha y se arrepiente. ¿Qué pasa? Que se salva, ¿no? Se va al cielo. Esa persona no te escucha, te desprecia y desprecia lo que le has dicho. ¿Qué pasa? Se condena. ¿Sí o no? La fe que salva a unos condena a otros. Por eso dice Jesús, yo soy una piedra, yo soy como una piedra. El que se apoya en mí se salva, pero sobre el que caiga la piedra desaparece. ¿Entiendes? Esto es lo tremendo del Evangelio, ¿no? Que por una parte muestra la misericordia, la gracia de Dios y el perdón de Dios, pero por otra muestra también la condenación que hay si rechazamos a Cristo. Así que un nuevo pacto basado no ya en mandamientos, no ya en haces tú o haces yo, y si no haces esto, si no haces lo otro, no. Aquí lo que vale es la fe. Es como que Dios te ofrece la salvación y una persona lo acepta o lo rechaza. Y después de que lo acepta, entra en ese pacto con Dios. Pero si la persona no acepta, el pacto no acepta el ofrecimiento de Dios, poca cosa se puede hacer. ¿Vale? Entonces, fijaros si tiene que ver esa cena, esa santa cena o cena del Señor con nosotros. Tiene mucho que ver, ¿no? Hay otras variables que no voy a entrar mucho más, porque son cosas que incluso se nos cuesta a nosotros entender, ¿no? Por qué de tantas cosas que Jesús hizo y por qué tuvo que ser así. Pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Ya a modo de anécdota. ¿Sabéis que, bueno, dentro de la fiesta esta que duraba varios días, había un momento que los judíos, dentro de esa fiesta creo que era, sacrificaban un cordero, no este que sacrificaban para comerlo entre todos, sino uno en el que el sumo sacerdote lo sacrificaba por el perdón de todo Israel. Se hacía una vez al año, se hacía el día posterior. Se llevaba al templo y ese animal simbólicamente estaba pagando el precio por el pecado de todo Israel. Ese animal se sacrificaba a las 3 de la tarde. ¿Sabías eso? ¿Sabes a qué hora murió Jesús? Lo dice la Biblia, ¿eh? ¿A qué hora murió? A las 3 de la tarde. Jesús murió a la hora 9, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Jesús estaba en la cruz y los crucificados duraban hasta 3 días. Podían durar hasta 3 días en agonía. Pero, como era la Pascua, fiesta solemne, los sumos sacerdotes habla con Pilato y le dice, oye, tienes que bajar a estos de ahí. No pueden estar 3 días, no podemos tener 3 muertos ahí en una cruz, porque es la gran fiesta judía. Y entonces Pilato dice, bueno, vale, manda a los soldados. Esto es una crueldad tremenda, ¿no? ¿Qué hacen los soldados? Van con una maza y como estaban agonizando, les rompen con un mazo las piernas. Entonces, al romperte las piernas, caía todo tu peso y te ahogabas. Cruel, ¿verdad? Pues eso es lo que hacían. Cruel. Cuando llegan a Jesús, ya está muerto. ¿Por qué? Porque decía una profecía del Antiguo Testamento que ningún hueso tuyo se le ha roto. En Malaquías creo que era. Ningún hueso tuyo romperán. Fueron a romperlo, pero ya estaba muerto. A las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde pasó eso y pasó otra cosa. Hubo un gran terremoto en Jerusalén. Y pasó otra cosa. Se hizo de noche. Y pasó otra cosa. Que en el templo de los judíos, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era un cubículo más pequeñito donde estaba el arca, donde se entraba una sola vez al año el sumo sacerdote, y ese cubículo tenía una cortina de 8 centímetros de grosor que lo cubría. Fijaros, si era sagrado, solamente podía entrar el sumo sacerdote, que entraba el sumo sacerdote, esto Luis se va a reír, y cuando entraba le ataban una cuerda a la pierna. Le ataban una cuerda porque si se moría dentro,
no podía entrar nadie a sacarlo. Había que arrastrarlo. O sea, fijaros cómo era la cosa, ¿no? Y entonces resulta que en ese momento de las 3 de la tarde, como digo, Jesús muere. En ese momento se está sacrificando el cordero, en ese momento hay un terremoto, en ese momento se nubla todo el cielo y se rompe el velo, de arriba abajo, se raja, como si hubiese metido una cuchilla. ¿Qué simboliza? Todo aquí todo es simbólico. ¿Qué simboliza? Que el camino a Dios está abierto para todos. Antes solo entraba uno, una vez al año. Ahora, por la fe entramos todos. Tú ahora es por lo que puedes orar a Dios cada día en tu casa donde tú estés, te puedes acercar a Dios porque el velo de separación se rompió. Así que fijaos cuántas cosas pasaron, ¿eh? Cuántas cosas pasaron en ese lapsus de tiempo, ¿no? Antes de eso, bueno, ¿os acordáis? Getsemaní, después de la cena, Jesús va al huerto, ora allí, lágrimas, sudor de sangre, e intenta que Dios, dice, si puede hacerse de otra manera, que no tenga que ir a la cruz. Todo eso sucede esa noche. Pero nosotros estamos conmemorando esto, lo que sucedió en la cena. Los primeros cristianos no celebraban la Santa Cena como nosotros, no repartían un trocito de pan. Simplemente se juntaban a cenar. Se juntaban a cenar y cenaban, y en esa cena había un momento que conmemoraban, que celebraban y recordaban. Daros cuenta que en los primeros tiempos de la vida de los cristianos no había ninguna Biblia ni nada parecido. Nada parecido a esto, ni por asomo. Todo era oral, todo se transmitía oralmente, hablado. Se contaban las historias 1 y 1000 veces. Se contaban los milagros 1 y 1000 veces. Se contaban las parábolas 1 y 1000 veces. Se contaba esto 1 y 1000 veces. ¿Entiendes? Tú, claro, tú te coges tu Biblia y te lo lees. Los primeros cristianos no tenían dónde leerlo. No tenían Biblia, ¿qué van a leer? Entonces solamente podían escuchar. Entonces, ¿qué hacían? Cuando se juntaban para cenar, recordaban esta historia, la recordaban. Jesús dijo esto y tal, ¿no? Y también dijo esto y dijo lo otro, y la Pascua, y pum, pum, y ahí aprendían, y ahí es lo que celebraban, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que Pablo escribió en un momento. Pablo, judío de judíos, más judío que no había ninguno, dice, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Esto lo resume todo. Dice Pablo, nosotros ya tenemos un Cordero. Tenemos ya un Cordero. El Cordero es Cristo. Y ese Cordero ya fue muerto por nosotros. Ya fue sacrificado. No tenemos que estar sacrificando corderos año tras año. No, porque el más importante, Jesús que representa al Cordero de la Pascua, ya fue sacrificado. Aquí está todo el resumen, ¿no? Y esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender, saber y dar gloria a Dios por ello, ¿no? Porque esta cosa de que Cristo murió en la cruz nos ha abierto un camino excelente, ¿no? Del perdón, camino a la vida eterna y todo lo que sabemos del Evangelio, ¿no? Que ahora no lo vamos a repetir. Pero todo empieza aquí. Todo empieza aquí, en esta noche, en esta cena. Cuando Jesús dice, aquí, dentro de breves horas, se va a abrir un nuevo pacto. Vamos a hacer un nuevo contrato. El que firme el contrato entra en la bendición. El que no firme el contrato se queda fuera. No, eso es lo que está diciendo. Y esta es esto es el núcleo del Evangelio. Así que, si alguien alguna vez os pregunta, ¿qué es eso de la Santa Cena? ¿Por qué los cristianos celebráis la Santa Cena? Ya sabes por qué explicárselo. Ya sabes por qué decírselo, ¿no? Y no te equivoques. Nosotros no celebramos la Pascua. Hay algunos cristianos que solamente celebran la Santa Cena una vez al año, porque creen que es la Pascua judía, pero nosotros... Todo lo que tiene que ver con la Pascua es algo simbólico que nosotros a la luz del Nuevo Testamento lo entendemos, ¿verdad? Entendemos que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, entendemos que Cristo es el Cordero que ahora muere por nosotros
y que cada vez que nos acercamos a Él, cada vez que nos acercamos y pedimos perdón y misericordia, pues esa misericordia se extiende sobre nosotros. Amén. Muy bien. Espero que lo hayáis comprendido o por lo menos un poco entendido, ¿no? Hay mucha más cosa, claro, mucho más misterio, pero espero que el Espíritu Santo os ayude a comprenderlo aún con más profundidad. Vamos entonces a orar y después vamos a ponernos en pie y con esta enseñanza que puedas en esta mañana también tomar la Santa Cena. La Santa Cena la ofrecemos a las personas que se han convertido de mayores y se han bautizado. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando tú participas del pan te estás identificando con el pan. ¿Con qué te estás identificando? Con Jesús, ¿no? Si no crees en Jesús, no te estás identificando con nadie. Entonces, por eso es el simbolismo, ¿no? Cuando uno toma el pan, toma el vino, se está identificando, está diciendo, soy Cristo, yo estoy en este pacto contigo, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Eso es una reafirmación del pacto. Así que vamos a orar al Señor y te voy a pedir que también tomes tu tiempito, vamos a orar con tranquilidad, que tú también puedas pedir ahora al Señor que te ayude, que te abra tu entendimiento también. Si tienes algo que arreglar con el Señor, pues arréglalo ahora. Si tienes alguna cosa ahí que dices, Señor, perdóname, tengo esto, pues haz paz con Dios, haz las paces con el Señor y participa pues con toda libertad, ¿no? De este simbolismo que, aunque es símbolo, por supuesto, pero cuando se hace con fe, tiene poder, ¿no? Tiene un poder espiritual. Amado Jesús, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de alabanza, de adoración, Señor, de estar cerca de ti, de poder dejar pues las ocupaciones de la semana, las preocupaciones de la semana y poder venir a tu casa para alabarte y para adorarte. Gracias, Señor. Gracias también por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión. Y como hemos escuchado, tenemos que darte muchas gracias por ese momento que tú, dramático para ti, pero glorioso para nosotros, en que fuiste a la cruz a morir por nuestros pecados. Y como dice la palabra, tú eres nuestra Pascua, Jesús. Tú eres ese Cordero que fue inmolado, que fue llevado a la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a permanecer en tu pacto. Ayúdanos a permanecer en tu contrato, Dios. Firmes ahí, agarrados a ti, confiando siempre, siempre en ti. Reconociendo que no merecemos nada, reconociendo que es tu amor, tu misericordia, la que nos lleva hacia adelante a cada uno de nosotros. Te alabamos y te adoramos, te bendecimos, Jesús. Aleluya. Voy a pedir a Necani y a Eli, si queréis traer los símbolos aquí adelante, podemos tener un tiempito para buscar al Señor. Puedes orar ahí en tu sitio donde estás. Tómate tu tiempo también para que Dios pueda hablar a tu corazón. Necesitamos también estar en el silencio de Dios. Necesitamos también dejar que el Espíritu Santo nos hable a cada uno. Gracias, Jesús. Te alabamos, Padre. Te alabamos y te adoramos. Te alabamos y te adoramos.